Buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo que estemos juntos acá, un día muy especial que convoca Bien de Salud a través del doctor José Luis Pérez Alvela para llevar esta propuesta que me parece trascendente en un momento tan crítico para el país, pero también para todo el mundo, ¿no? Se trata de cómo afrontar en un momento de dificultad en que se encuentra nuestro planeta con uno de los sistemas más simples, más sencillos y más fáciles, ¿no? No tiene ningún costo y puede ser llevado por cualquier persona, sin distinción de edad, de sexo, de raza, de posición económica, y esto se tiene que ver o tiene que ver con el ayuno. Ayunar es fácil, es muy fácil ayunar. Es simplemente distraer la mente. Estamos acostumbrados a comer, esa es la verdad. Es una costumbre. Es como cuando tú te levantas temprano, todos los días te levantas a una hora específica, 4, 5, 6 de la mañana. Y el cuerpo, pues aunque a veces trata de dormir un poco más, no lo puede hacer porque estás acostumbrado a levantarte a esa hora, ¿no? Y eso es una memoria celular. Entonces nos han acostumbrado a comer 3 veces al día. Anteriormente, estoy hablando del siglo XVIII, XIX, cuando todavía no había toda la tecnología y la gente laboraba en el campo generalmente, pues desayunaba a las 11 de la mañana aproximadamente, o al mediodía, y terminaba cenando al final de la jornada, que era aproximadamente a las 6 7 de la tarde. O sea, en realidad hacían 2 alimentos al día, ¿no? Y eso era algo de costumbre. Pero después con el tema de la industrialización y de la vida civilizada, entre comillas, se comenzó a eso de desayunar, almorzar y cenar, ¿no? Pero como le digo, va cambiando. En otras épocas, cuando la gente no teníamos, ahora tenemos un supermercado cerca, podemos pedir a delivery incluso comidas y tenemos todo el espectro de los alimentos que tenemos actualmente, nos da la sensación, o mejor dicho, hemos perdido el contacto con el ritmo de la naturaleza. Digamos que en los momentos de cosecha la gente podía alimentarse, digamos, más frecuentemente, pero en las épocas de invierno o en las épocas del otoño, pues no había mucho alimento y la gente generalmente comía 1 vez al día. Le digo todo esto porque en realidad para romper la idea de que tenemos que comer a diario y hacer 3 comidas al día, ¿no? O sea, pensemos un poco que esto es un patrón creado por el hombre, no por la naturaleza. ¿Okay? Los animales, por ejemplo, comen un tipo de alimento solamente. Por ejemplo, las fieras comen carne, bueno, pero no comen otra cosa, no comen granos, verduras. Y los pajaritos comen granos y pues algunos mamíferos comen solamente plantas, pero no hay esa variedad de mezclar muchas cosas como hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esa mezcla de una serie de alimentos para el cual nuestro cuerpo, digamos, no está adaptado, y esto, como le digo, la naturaleza provee en el momento adecuado lo que debemos comer, para eso hay las estaciones y los frutos de las estaciones. Hay una teoría incluso que dice que nosotros debemos alimentarnos con lo que está en nuestro entorno inmediato, ¿no? Incluso hablan de unos kilómetros, no recuerdo bien el investigador, pero habla de que debes alimentarte con lo que crece cerca a donde tú vives, no más, ¿no? Entonces, imagínense los tipos de alimentos o la variedad de alimentos que podría haber cerca de uno, y no son muchos, ¿no? Ese tipo de alimentos es lo que provee eh, de los alimentos necesarios para la nutrición. Este es un tema interesante. Um, un tiempo cuando estábamos en contacto con Santiago Rojas Posada, él es un médico muy famoso en, en Colombia, y él me contaba, bueno, ha escrito muchos libros y tiene un centro muy bonito ahí en Colombia, y él me comentaba que cuando estaba escribiendo uno de sus últimos libros,
que cuando él fue a Auschwitz, en Alemania, Auschwitz, donde hubo el tema de los encierros, ¿se acuerdan? De los judíos para pues cremarlos, bueno, este genocidio que hubo en la humanidad. Él comentaba que después de todo eso que sucedió en Auschwitz, cuando él fue ya había pues, esos eran ruinas, ¿no? Todas esas áreas eran ruinas. Pero lo que más le llamó la atención era que en todas esas prados alrededor de Auschwitz habían crecido flores, ¿no? Y estas flores, una variedad específica de flores. Y analizando estas flores, habían los estudiosos de lo que es la terapia floral, habían descubierto que era justamente para sanar este tipo de heridas que se habían producido en estas tierras, en estos lugares, en estos espacios. Entonces, esto es lo que quiero entender, lo que quiero dar a entender es que esta fusión que nosotros tenemos con el medio ambiente, o sea, la tierra nos responde porque nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros somos hechos por tierra, agua, fuego, aire. O sea, nosotros somos hijos de la tierra, nuestro cuerpo es hecho de tierra, hecho de agua, hecho de aire, hecho de fuego. Entonces, estos elementos que constituyen mi organismo están modulados por la madre tierra. Es muy similar a lo que sucede con la lactancia. Uno piensa que la leche materna es, bueno, leche, no tenemos tal vez todo el entrañable y místico, sí digo místico porque hay una sabiduría tremenda en la leche misma. Cuando el bebé lacta, cuando el bebé lacta del pezón de su mamá, hay un diálogo bioquímico entre la saliva del bebé y es captado por el pezón de la madre, esos poritos que tiene ahí en la mamá. Hay un intercambio de químicos y la leche se va modulando según la necesidad del bebé. O sea, la leche no siempre es la misma todos los días ni a diferentes horas. Hay una sabiduría, hay un misterio, digamos, de vida en el hecho mismo de lactar. Entonces igual sucede con la tierra. Nosotros lactamos, entre comillas, de la tierra. Y la tierra nos da sus alimentos, y estos alimentos que crea la tierra son única y exclusivamente hechos para nosotros que estamos en este espacio, en este lugar, estamos en la costa, por ejemplo acá, o si alguien está en la sierra, en la selva, o en Sudamérica, o digamos en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte, o en Occidente, o en Oriente, ¿no? Va cambiando esa relación de la tierra con uno. Entonces, antiguamente las escrituras mencionan, ¿no? Estoy hablando de la medicina oriental, que el hombre vivía o aprendió a vivir, ¿no? De acuerdo, igual que los animales, a los ritmos de la naturaleza. Por eso les hablaba de que ayunar no es que sea un invento moderno ni un descubrimiento moderno, es simplemente, podríamos englobarlo dentro de una frase que diga, hay un tiempo para comer y un tiempo para no comer, ¿no? Entonces hay espacios en que el hombre no debía comer, porque la naturaleza misma no come, o come poco, o muy poco. Generalmente en invierno los animales se pliegan y comen muy poco porque eso es lo que único que brinda la naturaleza en esos momentos, está muy mermado, en muy poca cantidad. Y en épocas de repente donde hay más abundancia de frutos y alimentos, pues esos momentos se comerá más. Entonces es un ritmo, ¿no? Y vivir en los ritmos de la naturaleza es vivir con la sabiduría de la vida. Entonces hablábamos del ayuno en este sentido para rescatar, primero, que el hombre tiene costumbres más que necesidades, que la verdadera necesidad está demostrada por el hambre. Y el hambre es, digamos, lo que indica al cuerpo que está preparado para la digestión. Es como cuando a ti te dicen anda a dormir y tú no tienes sueño, te metes a la cama, pero no tienes sueño, estás dando vueltas por ahí porque no puedes dormir y tu mente está ocupada en 20 cosas, pero no descansas porque no estás preparado para dormir.
De igual manera, cuando comes sin hambre, tu cuerpo absorbe una serie de nutrientes que al no poder ser digeridos porque las enzimas, los elementos que ayudan a la asimilación de alimentos o permiten la asimilación de los alimentos, que es muy diferente el comerse al asimilar, ¿no? La asimilación es lo que hace diferente y hace la nutrición, ¿no? Lo que tú puedes absorber. Entonces no vas a poder absorber eso porque tu cuerpo no está preparado para ello. Entonces, como no está preparado, mucho de ese alimento se vuelve tóxico, mucho de este alimento se vuelve, digamos, una carga para el organismo, ¿no? No nutre, sino se convierte en una carga para el metabolismo del organismo. Entonces, en este espacio o en este tiempo del no comer, diríamos que es una estrategia de vida, ¿no? O sea, no está hecho como un mecanismo de salud, sino es una estrategia de la vida, de la naturaleza, ¿no? Y vuelvo a repetir, como en la primavera que florece y como en el otoño y en el invierno que la naturaleza se sustrae a sí misma. Entonces el hombre cumple también un ritmo, ¿no? En el día supuestamente se debe alimentar y en la noche es para descansar. Y cuando estamos hablando de noche, es la época o el momento en el cual el sol se oculta, ¿no? Y tenemos toda la tecnología y tenemos pues la luz y todas las cosas que existen actualmente y el hombre no descansa, ¿no? Es un momento de descanso, de interiorización. En Oriente se rescata un poco esta idea de entonarse con la vida para sanarse a través de lo que los musulmanes rescataron como el Ramadán, ¿no? El Ramadán en la época en la cual el hombre no come de día y solamente hace una comida al ocultarse el sol. Y es con la idea de que este ayuno, ¿no? Que va desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente, imagínense, casi 24 horas sin comer, ¿no? Aproximadamente, o sea, desde que sale el sol hasta que se oculta el sol no se come nada, y en la noche obviamente descansamos. Entonces, ese tipo de ayunos son purificadores. Hablan del Ramadán como una época de purificación espiritual, de prepararse para el encuentro espiritual, ¿no? Entonces, de igual manera, en nuestra religión tenemos espacios de cuaresma, ¿no? Los momentos de purificación, porque nadie que tenga el cuerpo tóxico puede captar, ¿no? Ideas más sutiles, ideas más trascendentes, no puede entender, ¿no? Lo que lo trasciende si está imbuido en su propio, digamos, estructura física, ¿no? Esta relación entre la parte intestinal y la parte mental, ¿no? Encontramos en las definiciones que hacen con respecto a entender o descubrir que el intestino es un cerebro, ¿no? Un cerebro sensorial, es un cerebro del sentir. Tenemos un cerebro del pensar y tenemos en el corazón un cerebro del sentir, ¿no? El intestino es un cerebro que sensa, que siente, ¿no? Pero siente con la entraña, ¿no? De sensar el medio, sensar los ambientes, ¿no? De lo que siento, ¿no? Esta persona me hace sentir dolor, ¿no? O sea, me hace sentir en la entraña mariposas, son sensaciones, ¿no? El sentir del cuerpo, que es diferente al sentir del corazón, que es otra percepción, que es otro cerebro, y el otro es el pensar, ¿no? La capacidad del pensamiento, elaborar el pensamiento. Entonces, cuando yo tengo en paz mi intestino, cuando entro en la etapa de no comer, ¿no? En la etapa del descanso de la entraña, del descanso del intestino, a través de la no ingesta de alimentos, de no ocupar mi energía en esta parte de la alimentación, de aprovechar los espacios en los cuales yo comí y me llené de cierta vitalidad y energía, y mi cuerpo en estos momentos en los cuales yo no como, aprovecha para descansar. Y en el no hacer del estómago, del intestino, en el no hacer, en el ocio del intestino,
aparece y el no hacer, ¿no? En el ocio del intestino, o sea, el que no está ocupado. Y no pensar, porque no pensamos con la entraña. Tenemos la capacidad de despertar lo que llamamos la intuición, la percepción y lo que trasciende, o sea, entender lo que trasciende, porque eso no lo podemos entender con el pensamiento, sino tenemos que trascenderlo a través de lo que llamamos la contemplación, a través de lo que llamamos la intuición y esa parte que no es intelectual, ¿no? O sea, aquella que es un contacto directo con la realidad y sobre todo si se trata de nuestra propia realidad, que es la realidad que lo trasciende todo. Entonces diríamos que el ayuno no cura, sino es el cuerpo que ayunando se cura. Se cura a sí mismo porque ya han hablado algunos amigos con respecto a la importancia del ayuno como la activación de una serie de mecanismos de eliminación, de la autofagia, ¿no? Etcétera, los elementos, digamos, relacionados con los estudios en fisiología con respecto a la obtención de la alimentación de una manera terapéutica. Y lo que estamos hablando ahorita es que cómo a través de detener ese mecanismo, o sea, de la energía que tenemos, que se entretiene en nuestro estómago, recordemos, ¿no? Que tenemos siete centros de energía, lo que llamamos chakras. Y los chakras inferiores que tienen que ver con el sustento de la vida, ¿no? El primer chakra, segundo y tercer chakra, están relacionados a esta primera etapa de la vida misma. Entonces, cuando la energía no está entretenida en estos chakras primarios, entonces la energía tiene tiempo para migrar hacia otro lugar donde se le necesita y fluir hacia el corazón o hacia la cabeza, ¿no? En la antigua tradición china o oriental mencionaba que tenemos varios soles en nuestro organismo. Tenemos un sol obviamente digestivo y ese es el sol que nos permite nuestra estructura física. Tenemos un sol que tiene que ver con la procreación, tenemos un sol que tiene que ver con todo lo que llamamos nuestra vida, digamos, de generar vida a través de nuestra sexualidad. Y eso es un poderoso medio, ¿no? La energía sexual o la energía del segundo centro, ¿no? Es un poderoso medio de acumulación de la energía que nos permite sublimarla también y a través de la sublimación alcanzar niveles diferentes de la conciencia. Y tenemos otro sol acá en nuestra cabeza que tiene que ver con esa perfección. Entonces, si la energía está en este centro del estómago y tiene que bajar, porque ese es el proceso de la energía, bajar y descender, llegar a los planos o a los chakras inferiores, para ahí ser sublimado a través, y ahí viene la segunda parte, cuando hablamos del ayuno, y la oración, la meditación y la respiración, como medio de sublimar esa energía para que encuentre su camino hacia el corazón y hacia el cerebro y hacia los centros que están más allá de nosotros, ¿no? Entonces, esa es un acto de voluntad, es un acto de, digamos, de libre albedrío, que podemos hacerlo o aprovechamos de hacerlo cuando ayunamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, este proceso en los cuales yo busco a través del ayuno una calma en mi estómago, una calma en mis centros, digamos, en mis chakras primarios. Cuando yo busco una calma a través de tener, puedo usar esa energía para usarla inteligentemente, para llevar la energía de esos centros hacia los centros superiores. Entonces decíamos ayuno, la oración que se transforma en meditación y la meditación en contemplación. Entonces, esta transformación de la energía en estos estados más sutiles de la percepción humana se realiza a través de la respiración y ahí viene lo que llamamos los pranayamas, ¿no?
las técnicas de respiración que nos permiten transformar la energía consciente e inteligentemente hacia los planos superiores. Antiguamente, cuando aparecen los primeros, sobre todo en la zona, o mejor dicho, en el pensamiento o en la filosofía griega, aparece Esculapio y aparece Igea y aparece Panacea, ¿no? Como representantes de la salud, ¿no? Entonces, por un lado, Esculapio, y del cual sale la galénica, y la galénica es la parte, digamos, de la medicina que se dedica a la intervención, ¿no? Ya sea en forma de la cirugía o la intervención a través de productos químicos, ya sea farmacéuticos, plantas medicinales, etc. Esto es una forma de ver la medicina que interviene en nosotros, ¿no? Pero IGEA, ¿no?, nos plantea una forma diferente, y IGEA era hermana de Panacea, ambas eran hermanas, y IGEA nos habla de una manera diferente de ver la medicina, porque IGEA nos habla obviamente de lo que los médicos naturistas llaman el higienismo. Y el higienismo es el despertar a la idea de la purificación como medio de alcanzar la salud, ¿no? La pureza en el comer, ¿no? La pureza corporal, obviamente la pureza, y de ahí nace la medicina biológica, que es la medicina que busca limpiar, ¿no?, la matrix celular a través de la alimentación sana y pura, y donde el ayuno es un elemento fundamental en el proceso de purificación, el ayuno, el agua, los ejercicios, como medio de purificación del cuerpo, de obtener otra vez esa limpieza, de obtener otra vez esa higiene, de obtener otra vez esa IGEA. IGEA es también sanación, ¿no?, como dentro del panteón de los dioses que tienen que ver con la salud, ¿no? O sea, la sanación a través de la higiene. Me hace recordar a Patanjali, ¿no?, el que a través de sus obras menciona dentro de medicina ayurvédica, el yoga específicamente, como nos habla también de los procesos, no solamente de la higiene, digamos, en el comer, ¿no?, en comer cosas que nos nutran, cosas que estén sádvicas, o sea, cosas que guardan su naturaleza de generar vida y energía a nosotros, cosas que no están muertas, sino están vivificadas por la vida, que no han sido destruidas en su proceso de cocción o en su proceso de transformaciones diferentes, sino están llenas de vida. Entonces, esta es lo que permite la transformación de nuestro cuerpo, porque somos lo que comemos, como decía Hipócrates. Y en la medida que comemos alimentos sanos, purificados, alimentos llenos de vitalidad, de energía, también nuestras células se llenan de energía, de vitalidad y de fuerza, ¿no? Entonces, el segundo paso de lo que hablan estas tradiciones orientales es que no solamente sucede eso, sino tenemos que también procurarnos un alimento puro para el corazón, puro para llenar la mente, porque en Oriente la mente no está en la cabeza, sino está en el corazón, el asiento del alma, el asiento del yo, el asiento del espíritu, de lo que es conciencia está en el cuarto centro, en el corazón. Y hablamos de que tenemos que aprender a amar, que tenemos que enamorarnos de la vida y sobre todo enamorarnos de lo que hacemos, porque aquel que hace y vive enamorado de lo que hace y está sirviendo, y te das cuenta que eres feliz sirviendo, te das cuenta que tu felicidad radica en aquella capacidad de ejercer las cosas que tú amas y amas hacer, entonces te llenas llenas tu vida de un alimento que es diferente al alimento terreno, pero que te llena completamente. Y entonces tus necesidades nutricionales, o mejor dicho, de cantidades de alimentos, baja mucho porque tu corazón está lleno. Es como cuando a veces uno está muy distraído haciendo algo que le interesa mucho y ya de repente no se da cuenta
que pasó la hora de almorzar o de cenar, porque está muy embebido en aquello, ¿no? Está muy enamorado de lo que hace, muy enamorado de su vivir, muy enamorado de la vida. Entonces, ese espacio, esta nutrición del corazón, solamente podemos ser lograda a través de ese quehacer y ese ejercicio de nuestra razón de ser. Entonces, muchas veces cuando eso no está presente, muchas veces cuando no vivimos o no aprendemos o no nos enseñaron a comer desde el corazón, entonces tratamos de llenarnos de comida porque no nos hemos llenado de vida, ¿no? Entonces la comida es por eso es que es difícil dejarla, es porque es difícil hacer ese espacio de ayuno, es porque es difícil reencontrarnos con nosotros mismos y no nos han enseñado ese camino hacia el encuentro con nuestra alma. Y el otro espacio, que es llenar la mente, o llenar el espacio, digamos, de lo que llamamos la percepción, que solamente puede ser nutrida por ese encuentro con lo divino. No importa la religión que tengas o las creencias que tengas, pero hay un espacio de la mente que solamente puede ser llenado por la percepción extracorpórea, ¿no? Los antiguos decían que en nuestro cerebro o nuestra parte mental estaba relacionado, o nuestra conciencia estaba relacionada con el águila, ¿no? El águila en esa representación de su vuelo por encima, ¿no? de todo, y esa visión global, ¿no? Y esa trascendencia de vivir en la soledad de las montañas y las alturas, en ese frío, ¿no? Dicho sea de paso que el frío es bueno para la cabeza, ¿no? Tener la cabeza fría, dice, ¿no? Y los pies calientes en naturismo. Entonces, esa capacidad de tener la mente fría es lo que nos permite entrar en ese, digamos, estado de conciencia en los cuales los alimentamos de ese contacto con lo divino. Solamente eso puede llenar nuestra mente. Solamente cuando estamos en lo que llamamos la meditación. Entonces decíamos oración, y la oración se transforma en meditación, y la meditación se transforma en contemplación. Cuando entramos en el estado de contemplativos, ¿no? Cuando entramos en esos estados de arrobamiento. Entonces miren cómo es que la energía entra en forma de alimentos, entra en forma de aire, agua y tierra, porque nosotros lo que comemos una zanahoria, comemos una manzana, comemos un grano. Lo que estamos comiendo es sol atrapado. No estamos comiendo vitaminas, minerales. Sí, esos son los componentes, ¿no? Estructurales, pero lo que permite que esas estructuras se crean es la energía que los impulsó a unirse, a crearse y a unirse y a formar una estructura específica llamada zanahoria, manzana, pera, lechuga, etc. ¿Por qué tiene una forma así? ¿Por qué tiene una estructura así? ¿Por qué es como es? ¿Qué inteligencia la hace ser así? Eso es lo que comemos, esa inteligencia, eso es lo que nos nutre, la quintesencia de las cosas. Y cuando nosotros las transformamos, y eso yo no digo que esté mal, que cocinemos y saboreemos todo eso, sino que digo que de vez en cuando entremos en contacto con la naturaleza misma, porque ahí está Dios guardado en su geometría, está guardado Dios en sus sabores, está guardado Dios en sus colores, está guardado Dios en sus perfumes y en sus sabores. Entonces Dios está ahí latente, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí tal cual lo creó. Nadie puede crear una lechuga, nadie puede crear nada de lo que existe en la naturaleza. Es creado espontáneamente por una inteligencia que supera todo, y esa inteligencia es la que se impregna en las cosas de la naturaleza, y esa es la que comemos, la quintesencia, ¿no? Más allá de la tierra, del agua, del fuego y del aire, está la quintesencia que los antiguos le llamaban el éter. Y eso es lo que nos pone en contacto con lo divino. Entonces necesitamos alimentarnos de eso. Eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos hace sentirnos plenos, llenos, ¿no? Porque estamos siendo o absorbemos aquello que verdaderamente nos da origen, ¿no? Entonces, Ram Mikhail Ivanov decía un ejemplo que ustedes
fácilmente lo pueden deducir y pensar. Imagínense que estamos o vemos, vamos a un terreno grande, ¿no? Amplio, y comenzamos a sembrar árboles, ¿no? Pequeños plantones de árboles. Y pasan, pues, digamos, unos 10 años de repente y vemos un bosque, ¿no? O 20 años, no sé. Y vemos un bosque hermoso, ¿no? Pero no, no nos damos cuenta que la tierra que estaba, digamos, en este nivel, nunca bajó de nivel, porque diríamos que si la tierra alimentó esos árboles, pues debió disminuir la tierra para que crezcan estos árboles, ¿no? La tierra se mantiene tal cual. ¿De dónde creció esa frondosidad? ¿De dónde crecieron esos robles inmensos? ¿De dónde crecieron árboles tan inmensos? ¿De dónde sustrajeron sus alimentos, ¿no? Entonces dice, cuando quemamos un árbol, nos damos cuenta que queda muy poca de materia sólida, o sea, la ceniza, y que todo se convirtió en fuego, o sea, en luz, ¿no? En vapores, en líquidos, ¿no? Y muy poco quedó de su materia física. De igual manera, nuestra materia física es mínima. Cuando la física cuántica habla, ¿no? De cómo es que dos partículas nunca están juntas. Hay mucho vacío. O sea, la apariencia de físico es una apariencia simplemente visual, porque en realidad estamos hechos de vacío. Ese vacío está lleno de éter, de la energía sutil, estamos hablando de lo que llamamos la presencia de Dios. Entonces nos alimentamos de eso comemos, y eso es lo que nos hace sentirnos llenos, plenos, y con la vida en potencial. Entonces el ayuno, como recuerdo, no es una técnica inventada por el hombre, es algo que viene haciendo el hombre y la naturaleza desde que nació. El hombre inventó estos ritmos, llegamos a nosotros en forma consciente, el despertar nuestra conciencia, darnos cuenta que no estamos diseñados para este mundo. Nuestro diseño viene de otro espacio, de otro tiempo, de otro lugar, de un lugar trascendente a todo esto. Y eso es lo único que nos puede nutrir, vivir en conciencia de eso. Bueno, esto era el propósito un poco de conversar con ustedes y de compartir en este día, agradecerle a Bien de Salud que nos ha invitado para hablar de este tema, y en especial al doctor Pérez Alvela, un fuerte abrazo. Y pues agradecerle su presencia. Y bueno, no sé si hay algo más. Si no, pues lo dejamos acá, y les agradezco mucho su compañía y el tiempo en el cual nos han escuchado, ¿no? Algo, espero que practiquen un poco el tema de los tiempos de no comer, más que ayuno, que suena un poco más a otra cosa, sino los tiempos de no comer. Les propongo algo. ¿Mm? Generalmente a nadie se le ocurriría dejar de comer por un mes, ¿no? Pero es fácil de hacerlo. He aquí mi propuesta. Uh, Generalmente en esta luna en la cual no se ve, ¿no? Es un momento en que la energía baja muchísimo y las emociones también, y es más fácil ayunar, pero también es un proceso de limpieza. Los procesos de limpieza en Ayurveda se realizan a partir del cuarto menguante hacia adelante, ¿no? Entonces, podemos hacer un ayuno que es el día previo a la luna, el día mismo de la luna, como hoy día, y el día siguiente, ¿no? Son 3 días, ¿no? Con líquidos, ¿no? De repente a alguien le es más difícil ayunar al principio. Caldos de verdura estaría bien, extracto de verdura está bien. Es una forma muy fácil de ayunar comiendo, y eso lo hacen los macrobióticos, pero hay un secreto, ahí viene el secreto en todo, que es comer arroz. Arroz integral, pero arroz integral más acotudo. Este arroz integral y ahí viene el truco, porque dice cualquiera que dice entre no comer y comer, prefiero comer arroz integral y hacer el ayuno. Pero ahí está el secreto, que tienes que masticar el arroz integral, que está más acotudo, como te digo, tienes que masticarlo hasta que se convierta en líquido. O sea, masticarlo y masticarlo y masticarlo, y masticarlo hasta que con la saliva y
el hecho de masticar se convierta en una papilla líquida y de ahí recién puedas pasarlo. Entonces, esto sería una forma de ayunar, digamos, tal vez más fácil para los occidentales. Y esto va a permitir que pierdas esa idea de que al no comer estás debilitándote de repente o estás haciendo algo en contra de tu salud. Y puedas tener la idea, ¿no? Cumplir con la idea mental de que estás comiendo algo y haga esto, ¿no? Y te vas a dar cuenta que comes muy poco haciendo este proceso, porque llega un momento, más o menos en 20 minutos, la acción de la leptina crea un bloqueo en el cerebro de la sensación de satisfacción y entre más o menos que comiences a comer y termines masticando así muy lentamente, vas a comer muy poquito y sentirla después la sensación de satisfacción y de plenitud, ¿no? Porque el arroz integral tiene ese beneficio, digamos, de aportar, ¿no? Carbohidratos, pero también de aportar energía. Y esa forma de cocción lenta, en la cual se hace como un masacote el arroz, no como el arroz graneado, y obviamente sal, puede tener alguna alga. Entonces va a tener la capacidad nutricional muy alta y permite que las personas que no puedan por alguna enfermedad dejar de comer puedan hacerlo de una forma muy sencilla y sobre todo purificante. Entonces hacer estos espacios, imagínate si haces 3 días en un mes, en 12 meses serán 36 días. O sea, al año podría decir tranquilamente, este año ayuné 36 días, ¿no? Y así habremos un poco, está cerca de los 40 días que hizo Jesús. Y eso le transformó la vida. Así que es una invitación. Bueno amigos, muchísimas gracias. Veo que no hay mayores comentarios. Y bueno, pues espero que les haya servido el tiempo que han invertido en compartir con nosotros estos momentos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo al doctor Pérez Alvela, José Luis. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Ok.